Saludos, bendiciones y feliz sábado a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal Tiempo de Reunión. Agradecemos su participación activa como acostumbran a hacerlo y sus comentarios y todo lo que puedan hacer con nosotros a través de este tiempo juntos, este tiempo de reunión. Bueno, de manera especial creo que nos toca romper el hielo con esta primera lección de este nuevo trimestre que se llama La Revelación de Jesucristo, parte 1. Como vieron aquellos que quizás vieron la portada, apenas alcanzó tocar Apocalipsis del 1 al 7 y con este paréntesis de parte 1 dejamos claro que seguiremos ampliando sobre el tema de Apocalipsis en trimestres futuros, pero hoy nos corresponde comenzar el libro de Apocalipsis, el estudio de la revelación de Jesucristo con todos ustedes. Agradecido, ¿no? Tanto por Leandro que trabajó esta lección, también los que colaboraron en esta lección. Así que nada, muy agradecido y esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes, también como lo es para todos nosotros. Pero antes que todo, voy a pedirle a mi amigo Daniel que también lo salude para comenzar este estudio. Hola, buenas noches, feliz sábado Jonathan y feliz sábado a los que nos están escuchando y acompañando en esta noche. La verdad que, como decía, es una alegría poder empezar un nuevo trimestre y bueno, la verdad que es súper interesante, ¿no es cierto? El tema del estudio del Apocalipsis y como vamos a ver, es un tema pertinente para nuestros días que deberíamos conocer y entender, así que contentos de poder participar en esto, ¿no? Buenísimo, así que yo estoy bastante emocionado. Ahorita estaba hablando con Daniel y comentándole lo mucho que me hace falta el estudio del tema del Apocalipsis, así que ya por lo menos ha de ser de bendición por lo menos para mí y ya sé que lo será para muchos de ustedes también que nos van a estar sintonizando a través de estos estudios. Bueno, para comenzar voy a pedirle a nuestro hermano Daniel que nos pueda acompañar con una oración y comenzamos con nuestro acostumbrado repaso. Pongámonos entonces en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección, por este sábado que nos has regalado. Señor, te imploramos ahora que vamos a abrir y estudiar tu palabra, que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento y que tú nos enseñes para recibir, atesorar y comprender toda tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y en lo que ponemos la presentación, aquellos que tengan su lección, ábranla donde la tengan para poder repasar juntamente con nosotros. Le voy a pedir a nuestro hermano Daniel que comience con la primera parte. Bien, gracias, Jonathan. Y pasamos con la primera pregunta y tiene que ver con la palabra revelación y el título del libro, ¿no? Nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y es interesante que cuando nosotros buscamos la palabra revelación ahí, es apocalipsis, que significa revelación, manifestación, dar a conocer, manifestar, y esta quizás es una de las primeras, quizás uno podría decir sorpresas, ¿no? Porque no sé si es tu caso, Jonathan, pero en general cuando uno tiene la palabra apocalipsis se imagina de cosas terribles, de plagas, de desastres, de fin del mundo, y uno piensa que ese es el significado de la palabra en su idioma original. Pero cuando nosotros vamos al idioma original, la palabra significa en realidad dar a conocer, revelar, manifestar. Y no sé si a vos te pasa lo mismo, Jonathan, pero por lo menos me pasa a mí. Este libro, que es la revelación, la manifestación, la aclaración de todo, resulta que por lo menos a mí personalmente es el que más me cuesta entender, ¿no? Y eso quizás habla un poco de la necesidad, ¿no? De estudiar y abocarse más al estudio de este libro. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando leemos el título Apocalipsis, recordémonos esto: revelación, manifestación, algo que es dado a conocer. Ese es el significado del libro, ¿no? Claro. Recuerdo, ¿no? El texto de Deuteronomio capítulo 29, donde dice que las cosas reveladas son para nosotros. Y mencionaste algo al principio, y yo creo que está esta sensación de todos nosotros, estudiantes de la Escritura, que estos temas de Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Hablando de los libros proféticos,
son libros duros de leer, son duros de entender, e incluso me uno a tu pensamiento, creo que hasta pensamos que es difícil, o que se trata de esto fuerte, de estos capítulos que son muy fuertes, y mucha gente huye el escuchar o el considerar esta revelación. Pero si este es el libro de la revelación, y Deuteronomio 29 establece que las cosas reveladas son para nosotros, o sea, para nuestro bien, para nuestro beneficio, deberíamos considerarlo. O sea, deberíamos más allá de huirle, considerarlo como algo importante para todos nosotros. Totalmente. Y como decís, significa que es para nosotros, ¿no? Así es. Es para nosotros el libro. Y ahí pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Sí, y la pregunta número 2 es: ¿de quién es la revelación? ¿De quién la recibió? Y cómo cambia nuestra perspectiva entender esto. Y tenemos citado Apocalipsis capítulo 1, el mismo que acabamos de considerar, y añade que dice que es la revelación de Jesucristo. Y no leo el texto completo porque ya Daniel lo leyó, ¿verdad? Pero establece que es la revelación de Jesucristo. Y la pregunta es, la revelación de Jesucristo, dice que la recibió de quién, y sigue diciendo el mismo texto que Dios le dio. O sea, es la revelación de Jesucristo que le da Dios, y luego pregunta, ¿verdad?, que cómo cambia nuestra perspectiva entender esto. Hay una cita, entiendo, Daniel, que tenemos de esta pregunta, me gustaría considerarla antes de ampliar sobre la pregunta, y dice: toda la Biblia es una revelación, pues toda revelación para los hombres viene a través de Cristo y todo se centra en Él. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención. Cristo vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, para darle la verdad para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto. Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de Él tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales de la historia de esta tierra. Dios le dio esa revelación a Cristo, y Cristo la comunicó a Juan. Juan, el discípulo amado, fue elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. En la dispensación del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la misma honra en la dispensación del Antiguo Testamento. Y me llama la atención este tema que no solamente es que la revelación, o sea, es la revelación de Jesucristo que recibe del Padre, o sea, viene a través de Cristo y es acerca del mismo Cristo, o sea, que la da a revelar para nosotros. Nada, y me llama mucho la atención cómo esta escritura, cómo esta revelación que da testimonio de Cristo, que da testimonio de Él, como dijo Cristo, ¿no? Ustedes escudriñan pensando que en la escritura tener la vida eterna, pero estas dan testimonio de mí. Cristo está haciendo referencia a que esta revelación justo revela a Cristo, y evidentemente, como veremos más a lo largo del capítulo, por medio de Cristo es que nosotros somos salvados, por medio de su revelación es que somos salvos. Daniel, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, totalmente. Y vos sabés que lo interesante es que no es que Cristo dice, bueno, me voy a darme a conocer a ellos. No es Cristo el que decide, sino que el Padre decide: esto es lo que les vas a dar a conocer respecto de ti, ¿no? Eso es muy interesante, y es un poco el modelo divino, ¿no? Todas las cosas proceden del Padre. Y después lo otro que me llama la atención y que me parece muy interesante, hablando de las cosas que son para nosotros, tiene que ver con que es la revelación de Cristo. Es decir, el Apocalipsis es conocer más a Cristo. Y uno se podría preguntar, con los preconceptos que uno tiene y con los cuales uno viene al libro, pero ¿cómo es esto posible si habla acerca de plagas y trompetas y sellos y desastres? Revelación de Jesucristo. Y me da la sensación de como que tenemos que replantearnos un poco cómo entendemos el libro. Y una de las cosas que uno ve que parecen ser centrales en el libro tiene que ver con el hecho de que el misterio de Dios fue consumado. Y cuando el misterio de Dios es consumado, Cristo recibe los reinos. ¿Y qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Evidentemente, Cristo es revelado en su pueblo. Están con el Cordero en el monte Sión los 144.000 y tienen
en sus frentes el nombre del Padre y el Hijo. Evidentemente la cúspide de todo el libro es la revelación de Cristo en su pueblo. Es cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo que la historia de este mundo va a poder ser terminada. Y de eso, evidentemente, trata de este libro, ¿no? Entre otras cosas. Pero no deja de ser muy interesante y creo que al empezar, digamos, este estudio no tenemos que olvidarnos de que en cada pasaje, en cada versículo, en cada evento, ¿dónde está Cristo? Aquí, porque esto es parte de la revelación de Cristo, ¿no? Mirarlo con los lentes de Cristo, o con anteojos puestos pensando en Cristo y en dónde está Cristo en cada texto, ¿no? Así es. Así que, no sé si querés comentar algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta y nos dice cómo es el proceso de la revelación. Esto es un poco lo que mencionabas antes, que es interesante, que está en el versículo 1, es el Padre da la revelación de Jesucristo, es decir, lo que el pueblo de Dios necesita y que es para nosotros, es un conocimiento de Cristo. Dios se lo da a Cristo para que Cristo la envíe, y como dice el texto que leímos recién, la envíe por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Juan la escribe y es para quiénes, para sus siervos. Entonces el proceso de la revelación, nosotros lo tenemos así en diagramado en la lección. El mensaje proviene, la fuente, el origen del mensaje es el Padre, es Dios. Y este mensaje, esta revelación, es dada por un medio, por un canal, es dada por medio de Cristo. Y la envía por su ángel. Cristo envía ese mensaje por un ángel, a través de un profeta. El profeta recibe del ángel, que lo recibió de Cristo, que lo recibió del Padre, recibe la revelación. Y el profeta escribe y es recibida por todos sus siervos, ¿no? Ese es el proceso de la revelación. No sé si querés comentar o agregar algo más respecto de esto, Jonathan. No. Creo que es bastante claro, ¿no? Así es. Así es. ¿A quién está dirigida, no? Es la siguiente pregunta. Así es. Y dice que está dirigida, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya con esta lectura de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 establece que es a sus siervos que está dirigida, como también mencionaba, ¿no? A través del orden y el proceso, es para sus siervos. Y si utilizamos también los textos adicionales, Isaías capítulo 55, versículo 5 dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y esto nos deja saber que la invitación a ser sus siervos no está dirigida a un grupo pequeño, o sea, no es para los judíos solamente, o para personas de, ¿verdad?, sean varones, por ejemplo, utilizando referencia bíblica, ¿no? Aquí no importa si es judío o griego, si es varón o hembra, independientemente, todos aquellos que deseen hacer la voluntad de Dios, todos aquellos que deseen seguir a Jehová para servirle, todos aquellos que amen el nombre de Jehová, que guarden su ley, que abracen su pacto, todos son constituidos siervos, y para todos está dirigido este mensaje. Mateo capítulo 24, versículo 45, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Daniel, no sé si quieras comentar algo sobre esto. Sí, justamente este versículo nos dice que el siervo fiel y prudente es el que da alimento a su casa, ¿no? Es decir, es aquel que provee el pan espiritual, el alimento espiritual al pueblo de Dios. Y es interesante porque Jesús es hijo de Dios. Y en Isaías específicamente, que justamente lo leímos aquí, se lo presenta a Jesús como al siervo de Dios, como al siervo de Jehová. ¿Y por qué hacemos la referencia de siervos? Porque, digamos, todos en el sacrificio y en la entrega de Cristo somos hechos hijos de Dios, ¿no?
aquellos que oímos y seguimos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu del Hijo de Dios, somos hechos hijos de Dios por adopción. Sin embargo, somos invitados a un llamado aún superior, ¿no? Habiendo sido hijos, es al de servir a nuestro Padre Celestial en el modelo del Hijo, a darle alimento al pueblo de Dios, a proveer alimento espiritual a su pueblo. A esas personas es a quienes está dirigido el libro de Apocalipsis, ¿no? Y Dios no hace excepción de personas, este llamado es absolutamente para todos, porque hay lugar para todos. La mies está blanca y los obreros pocos son. Así que cada uno de nosotros y cada uno de los oyentes es invitado en forma particular a ser parte de, no solamente hijos, sino siervos de nuestro Padre Celestial, ¿no? Es un honor del cual no tenemos conciencia de la dimensión. Es un honorazo, digamos. Así es. Así que, buenísimo. Si querés pasamos a las siguientes preguntas. Y dice, ¿de qué da testimonio el profeta? Y el profeta ha dado testimonio, es decir, ha confesado, ha declarado al mundo de que, respecto de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y no podemos dejar de acordar, ¿no? O de recordar 1 Juan capítulo 1, los primeros versículos, que dice que esto es lo que testificamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, porque la vida eterna se nos manifestó. Eso es lo que hemos dado a conocer. Y eso es lo que cambió radicalmente la vida de Juan y lo transformó en siervo. Dios quiera que esa sea nuestra experiencia, ¿no? El caminar con Cristo al punto de que lo único que podemos hacer es hablar y compartir, dar testimonio de su palabra, del testimonio de Jesucristo, de lo que Jesucristo nos dice y de lo que hemos visto con nuestros ojos que Dios hace en nuestra vida. Ese fue el testimonio del profeta, ¿no? Así es. Y la pregunta número 6 es, ¿cuál es la promesa de este libro? Y esto yo creo que responde mucho a lo que fue nuestra introducción en la pregunta número 1. El texto dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el que lee estas palabras es bienaventurado. Cualquier idea que venga a nuestra mente contraria a esta declaración, o sea, como mencionamos al inicio, si a nuestra mente viene que el leer este libro lo que nos va a hacer es confundirnos o lo que va a hacer es de alguna manera asustarnos o depositar en nosotros algún tipo de miedo, contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Porque el amor echa fuera el temor. Aquí está diciendo que los que lean van a ser bienaventurados, o sea, van a recibir la bendición de Dios. No hay temor en ello, o sea, más allá de recibir temor al leer las palabras, al contrario, el temor se va a ir de nuestra vida, si ese es el miedo. Así que más allá de escuchar lo que nuestra mente natural o nuestros prejuicios con relación a este tipo de escritos nos pueden traer, creamos en las promesas y en la palabra de Dios, donde dice, ¿sabes qué? Lee estas palabras y has de ser bienaventurado o bienaventurada, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Daniel, no sé si quieres comentar algo. Tal cual, hay una bendición prometida. ¿Y quién no quiere una bendición de Dios, no? Y dice leer, oír, guardar, ¿no? ¿Cómo suena el tema de los pactos de vuelta, no? Leer, oír, guardar, atesorar en el corazón, no olvidarse, no resistirse. Así que está buenísimo. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿A quién dirige Juan el libro de Apocalipsis? ¿A quién le envía Juan este libro? ¿A quién le envía esta carta? Dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nosotros aquí vemos que el mensaje es para las 7 iglesias. Ya después vamos a entrar en detalle respecto de las 7 iglesias, pero podemos decir así en principio de que el libro está dirigido a las 7 iglesias. No sé si querés comentar algo, si no pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 8, ¿en nombre de quién desea gracia y paz? Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que lo vamos a ir respondiendo ahora, pero menciona al que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Yo sé que vamos a avanzar sobre eso y discutirlo a fondo. Así es. Pasemos entonces al siguiente, ¿no? ¿A quién se refiere con el que es, el que era y el que ha de venir? Y quizás antes de leer un par de versículos respecto de esto, esa frase, el que es, el que era y el que ha de venir, parecería ser una traducción de la palabra Jehová. Jehová justamente tiene esos significados entre otros en el idioma original en hebreo. Significa el que es, el que era, el que existe, el que tiene vida en sí mismo, el que viene, el que ha de venir, el que ha venido. Tiene todos esos significados en forma conjunta en su nombre, y decir el que es, el que era y el que ha de venir parecería ser una referencia a esa cualidad que tiene en sí mismo el nombre Jehová, ¿no? Cuando nosotros buscamos en las Escrituras a quién, y específicamente en Apocalipsis, ¿no? A quién se hace referencia con el que es, el que era y al que debe venir, vamos a ver que hace referencia al Padre. Fíjense cómo se presenta en Apocalipsis 4. Leemos el versículo que tenemos aquí. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube aquí, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el 8 sigue diciendo: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y continúa el versículo. Fíjense ustedes que aquí se llama al que era, al que es y al que ha de venir como aquel que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es el Padre. ¿Por qué? Porque después en el capítulo 5 leemos versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces nosotros vemos que el cordero, nosotros sabemos que el cordero es Cristo. Cristo se acerca y toma del que está sentado en el trono, que es identificado como el Señor Dios Todopoderoso. Dicho sea de paso, estamos hablando del Padre, se lo llama santo, 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 3 veces, y el hecho de que se diga 3 veces que es santo no significa que el Padre es una Trinidad, ¿no es cierto? Pero bueno, cerramos paréntesis. Es el Padre el que está sentado, y a quien se lo identifica como el que es, el que era y el que ha de venir. Hay un paralelismo con esta escena, solo la vamos a referenciar muy brevemente, de que en Daniel capítulo 7 está el anciano de días, fueron puestos tronos, el anciano de días se sentó, se acercó el Hijo del Hombre y recibió, dice, tronos, dominios, autoridad del Padre, ¿no? Nosotros vemos aquí la misma escena, y esta escena paralela en Daniel 7, el que está en el trono identificado es el juez o es el anciano de días. Así que bueno, no sé si querés comentar algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice: ¿quién más envía bendición? ¿Qué son? ¿Quién es su poseedor? Y luego dice, hayamos visto que Apocalipsis capítulo 1 decía, de los 7 espíritus que están delante de su trono, lo vemos ahí en el texto, y yendo ya a los textos en concreto, ¿verdad? ¿Quiénes son? O qué son, mejor dicho, es la pregunta: ¿qué son estos 7 espíritus y quién posee estos 7 espíritus? Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5, 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que todavía no es que hemos visto en definición qué son estos 7 espíritus de Dios, pero sí podemos comenzar a ver a través de Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 que el cordero como inmolado es quien posee, quien tiene estos 7
espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Y este elemento, ¿no?, de ser enviado por toda la tierra, pues deja saber algún tipo de presencia múltiple, ¿no? O omnipresencia que permite recorrer toda la tierra a través de estos 7 espíritus de Dios, o estos 7 ojos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y no hemos considerado todavía el mensaje de la iglesia, pero nos daremos cuenta que quien habla siempre en el mensaje es Cristo. O sea, Cristo es quien posee los 7 espíritus de Dios y que evidentemente están relacionados a el espíritu, a la plenitud del espíritu de Cristo, que permite que él pueda, como bien menciona Apocalipsis capítulo 5, recorrer toda la tierra. Daniel, no sé si quieras mencionar algo sobre eso. Bueno, hay unos textos adicionales. Sí, no, totalmente. No, totalmente en la misma línea, ¿no? Evidentemente hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? Así es. Y sigue unos textos, ¿no?, que nos pueden seguir dando luz con relación a la definición o al entender estos espíritus. Y dice Zacarías capítulo 3, versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitará el pecado de la tierra en un día. Interesante, ¿no? Cristo es esta piedra cortada, que dice que en ella está estos siete ojos, y asociando a esto el quitar el pecado de la tierra, ¿no? Y luego seguimos leyendo, capítulo 4, versículo 2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y yo creo que aquí hay bastantes elementos que trae el profeta. Entre ellos, fíjate ahora que añade al candelabro, dice que tiene 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos, que son para las lámparas que están encima de él. Y evidentemente en estos tubos es por donde corre el aceite de los olivos, que también se mencionan alrededor. Y es interesante que del olivo sale el producto, ¿verdad? El producto del olivo es el aceite, ¿no? El aceite es símbolo también del espíritu que recorre o que alumbra la tierra, el espíritu alumbrando la tierra. Me llama mucho la atención también esta referencia, lo que me hace, ¿verdad?, confirmar que evidentemente estos 7 espíritus está hablando del espíritu que posee Cristo, el espíritu que posee Cristo, que le da la posibilidad de recorrer toda la tierra, como menciona también esta parte. No sé si quieras mencionar también detalles sobre esto, Daniel. Sí, no, es interesante también el hecho de que haga falta tubos, ¿no? O un conducto. Digamos, hay un conducto que lleva el espíritu a las lámparas, ¿no? Después se habla de las lámparas más adelante en Apocalipsis, ¿no? Las 7 lámparas y de que Cristo está entre las 7 lámparas. Y es un poco otro tema, pero hay un conducto y quizás una referencia a esto lo podemos inclusive tener en el primer versículo que leímos de Apocalipsis, ¿no? Cómo es que le llega la revelación de Jesús a Juan por medio de su ángel, ¿no? Y esto de los tubos, ¿no? Conecta con la siguiente pregunta y el siguiente versículo, ¿no? Así es, y leemos la pregunta que continúa a lo que ya leímos. ¿A quién Dios hizo espíritu y llamas de fuego? Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y es interesante, ¿verdad, Daniel, como lo menciona? Ese canal o ese conducto
que es utilizado para impartir ese espíritu, así que se ve empleada aquí la obra de los ángeles, que Dios también lo hace espíritus ministradores, ¿no? O espíritus y ministros. No sé si quieras mencionar algo sobre eso, Daniel. Así es, exactamente. Quizás podemos leer algunas citas, ¿no? Donde vamos a ver el ministerio de los ángeles en relación al Espíritu de Cristo, ¿no? Al Espíritu Santo. Así es. No son lo mismo, no son lo mismo, a pesar de que los ángeles son llamados espíritus o espíritus, pero cómo son los ángeles los que ministran y traen el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Así sí, dice, que... esta primera cita dice, de los 2 olivos el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro a los depósitos de los candelabros y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos, y a medida que nos llegue la bendición debemos impartirla a nuestra vez. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para el mundo. Interesantísimo, ¿no? Cómo se ve esta ilustración del aceite, del espíritu, siendo derramado sobre estos tubos que están representados en los ángeles, que son los que entonces imparten este espíritu a la tierra. Interesantísimo, Daniel. No sé si quieras comentar algo sobre esta cita. Sí, no, la verdad que muy interesante y me parece que bastante clara, ¿no? Hay una cita más. Así es. Tenemos aquí en Ministerio de Curación, entiendo, dice, la Biblia no muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio de su espíritu está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada, y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Buenísimo, ¿no? Por medio de su espíritu está presente en todos lados, es omnipresente. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Leímos en la cita anterior de que ese espíritu es dado a los ángeles y los ángeles imparten esa bendición a su pueblo, ¿no? Y aquí podríamos pasar a la siguiente pregunta que nos dice cómo se describe a Cristo, de qué da testimonio. Y fíjense ustedes que dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vamos a entrar, hay una serie de preguntas una detrás de otra relacionadas a cómo se describe a Cristo. Y la primera descripción que se hace es la de un testigo fiel. Un testigo fiel, ¿qué es lo que nos dice esa frase? Que no miente, ¿no es cierto? Es alguien que da testimonio. ¿Y de qué es lo que da testimonio Cristo? ¿Qué es lo que testifica Cristo? Y hay varias referencias respecto de qué es lo que testifica Cristo, están en la lección, no queremos entrar en todas. Sí queríamos agregar esta. Fíjense, Juan 18:37, Jesús está ante Pilato, y Pilato le dice, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, fíjense qué es lo que nos dice Cristo, que da testimonio de que Él es testigo de la verdad. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién? Del Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Cristo vino a revelar a Dios. Cristo vino a darnos a conocer la verdad de Dios. Cristo es el testimonio y la declaración verdadera y fidedigna de la realidad de Dios. Y es interesante porque esto está íntimamente conectado con el yo para esto he nacido, ¿no? Y ese es el testimonio del Padre. El testimonio del Padre es
este es mi hijo amado, a él oíd, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús mismo en otros versículos dice que yo doy testimonio acerca de mí mismo, las escrituras dan testimonio acerca de mí mismo. Las obras que yo he hecho, o las obras que yo he hecho, dice Jesús, dan testimonio acerca de mí mismo. Mi Padre da testimonio acerca de mí mismo. El testimonio de Cristo es de que Él es el Hijo de Dios, de que Él ha nacido y ha venido a este mundo ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad de Dios, ¿no? Y esta revelación, este libro de Apocalipsis tiene que ver con eso. Uno puede decir, bueno, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta posmoderna que hizo Pilato. ¿Qué es la verdad? Y se perdió en esa pregunta y se fue. Y la verdad es Jesús. Es una persona en primer lugar, es la Biblia, tu palabra es verdad. Es la declaración de la realidad, así como Dios, que es omnisapiente, que es omnipresente, la ve, la declaración de la realidad, ¿no? Y no sé si querés comentar algo más respecto de Jesús como siendo el testigo fiel, el declarador de la verdad en palabra y en acción, ¿no? De la verdad de Dios. Así no, me queda súper claro, Daniel. Si le añado, lo daño. Buenísimo. Bueno, se lo describe a Jesús como el testigo fiel. ¿Cómo más se lo describe a Cristo? También como el primogénito de los muertos. Interesante, ¿no? Añade unos textos abajo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Luego dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Así que en este sentido directo, Cristo es el primero de los muertos que resucita, ¿no? En el sentido de 1 Corintios 15, 20. Pero yo me atrevería a añadir, Daniel, aquí lo tiro y tú me dices si lo vas a corregir o no. También, en cierto sentido, Cristo es el que muere, ¿no? El único que ha muerto, ¿no? Pero no sé si en este sentido directo va más relacionado a esta referencia de 1 Corintios 15, donde es el primero que resucita de entre los muertos. Uh-huh. Totalmente, digamos, y hay, digamos, Jesús es el primero que recibe en su cuerpo la culpa del pecado. Él fue el primero que murió por causa del pecado, que el pecado pudo pagar en sí mismo los frutos que trae el pecado en sí mismo, ¿no? En ese sentido él es el primero de los muertos. Y en ese sentido él es el primogénito de los muertos y es el primicias de los que durmieron, ¿no? ¿Por qué? Porque resucitó la vida y en eso hay una promesa, ¿no es cierto? Cuando habla de primicia, ¿qué significa? De que va a haber más. Y aquí hay contenido una promesa para todos aquellos que lo aceptan a Cristo, ¿no? De que así como Cristo resucitó, así también aquellos que durmieron en Él, ¿no? Así que, ¿cómo más se lo describe a Cristo, no? Ahí quedó en número 12, el soberano de los reyes de la tierra. No sé si querés comentar algo más respecto del soberano de los reyes de la tierra. Lo que podemos decir quizás es de que Cristo estoy pensando cómo decirlo, ¿no? Cuando Jesús estaba en el desierto, hay alguien que viene y le ofrece, ¿no? Todos los reinos de esta tierra. Y Jesús le pide a cambio que lo adore, y Jesús le dice, no. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? O escrito está, solo a Dios honrarás y servirás, y adorarás. Los reinos ahí todavía no son de Cristo, en el desierto. Nosotros cuando vamos a la séptima trompeta, en la séptima trompeta nosotros vemos que dice, los reinos de este mundo han venido a ser de Cristo y de nuestro Señor. Cristo con su muerte en la cruz reconquistó y ganó
el derecho que había perdido el hombre en su caída. Y es interesante de que se demore hasta la séptima trompeta, el hecho de que vengan a venir en posesión de su mano. Ese hecho lo vamos a comentar cuando lleguemos a la séptima trompeta, pero Cristo en definitiva lo que nos está diciendo es de que por sobre todo lo que ocurre en la tierra, Él sigue estando en el control de la situación. A pesar de que la tierra y los reinos de este mundo todavía no están en sus manos, Él controla los sucesos que ocurren en esta tierra. Y como dice en Daniel capítulo 2, Él pone y saca reyes. Nada ocurre que no esté bajo su supervisión y bajo su permiso, ¿no? Y no sé si querés comentar algo más respecto de esto. No. Adelante con la 3. Buenísimo. Vamos a la siguiente, que dice que hizo Cristo por nosotros. ¿Y qué más hizo Cristo, no? ¿O qué hizo Cristo por nosotros? Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí nosotros vemos que Cristo tiene un Padre, ¿no es cierto? Que justamente es Dios, es el Padre de Cristo. Y es interesante que dice que nos amó y porque nos amó nos lavó de nuestros pecados. Y al lavarnos de nuestros pecados nos hizo reyes y sacerdotes. Es como que hay una secuencia establecida ahí. ¿Cómo nos lavó de nuestros pecados? Con su sangre. Es con su sangre que Él nos limpia, nos purifica de nuestros pecados. Y en Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cómo es que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Al llevar los pecados de muchos. Él, al llevar sobre su cuerpo nuestros pecados, nos limpió, nos salvó. Con el derramamiento de su sangre, Él nos limpió, nos lavó de nuestros pecados. Si nosotros aceptamos la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, de la vida de Cristo, por nuestros pecados, aceptamos de esa forma a Dios y Él nos puede purificar, limpiar de nuestros pecados. Eso es lo que Cristo, fíjense, que yo lo presenta en tiempo pasado. Queda en nosotros que también sea en tiempo pasado, ¿no es cierto? De que venga a ser una realidad en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice la siguiente cita: en una ocasión, dirigiéndose a sus discípulos, quienes habrían de sufrir por su causa, les hizo la promesa diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero sed de buen ánimo, yo he vencido el mundo. Él se autodeclaró el ayudador de todo el que se une a su ejército para cooperar con él en pelear sus batallas contra enemigos visibles e invisibles. Ha prometido que serán herederos de Dios y coherederos con Cristo, que reinarán como reyes y sacerdotes con Dios. ¿Qué pacto es este? Los que aceptan a Cristo, los que están dispuestos a compartir su humillación ante el mundo, llegarán a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Aquellos que escogen sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los placeres del pecado por un tiempo, serán participantes con Cristo en su gloria. Él les dará la dignidad de su nombre, ¿no? Impresionante, Dios nos va a dar su nombre. Está fuerte, ¿no? Así es. Lo interesante de esto es que se nos invita a participar de la humillación de Cristo, se nos invita a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Y esto en qué consiste? Esto consiste en revelar la verdad de Dios, así como Cristo vino a revelarla, en revelar en nuestras vidas la verdad de Cristo, la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y cuando esto sea manifestado, dice que vendremos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? A veces uno se imagina, si mi padre hubiese sido un estanciero, ¿no? Y si mi padre hubiese sido tal o cual persona que tiene tanto dinero, ¿yo con cuánto podría contar? Bueno, acá hay algo que se ofrece que es mucho mayor, ¿no? Ser herederos de Dios, ¿no? No es poca cosa, y coherederos con Cristo. Esa es la promesa que hay para cada uno de nosotros si aceptamos el Espíritu de Cristo, porque aquí viene el tema, ¿no? Estábamos hablando acerca de la recepción del Espíritu de Cristo, y ese Espíritu de Cristo consiste en llevar a los demás la verdad de Dios, ¿no? En vivir la verdad de Dios, así como es en Cristo Jesús. Y eso trae sufrimiento, ¿no? Pero bueno, es el llamado, es la invitación que Dios nos hace, ¿no es cierto? Tenemos de Padre el soberano del universo. Así es.
Tenemos de Padre al soberano del universo. Y pasemos, si querés, a la siguiente pregunta. Claro, la pregunta es, ¿cuán visible será su venida? ¿Quiénes lo verán? Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Así que aquí está declarando que todo ojo le verá, o sea, absolutamente todo, incluyendo, dice, a los que le traspasaron, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahí hay una resurrección especial para los que los traspasaron, evidentemente, ¿no? Así es. Y lo otro interesante es de que todo ojo le verá, ¿no? Cuando dice en Mateo 24, mirá que nadie se engañe, he aquí que está en el desierto o está en tal lugar, dice que todo ojo le verá, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el alfa y el omega en Apocalipsis 1.8? ¿Quién es el todopoderoso? Y es interesante porque hasta aquí venía hablando Jesús y en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y ya habíamos visto que el que es, el que era y el que ha de venir hacía referencia al Padre. Nos preguntamos, ¿quién es el alfa y el omega en Apocalipsis 1.8? ¿Quién es el todopoderoso? Y para eso leemos otros versículos de Apocalipsis y vamos a ver que el alfa y el omega de Apocalipsis 1.8 es el Padre. Aquí el Padre vuelve a hablar o el Padre envía su mensaje y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Fíjense cómo describen estos versículos indicándonos que es el Padre. En Apocalipsis 4.8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos que el santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, es el Padre, el que estaba sentado sobre el trono. Él es el alfa y el omega que se describe aquí en Apocalipsis 1.8. Y en Apocalipsis 11.15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, de nuestro Señor, está hablando de Dios el Padre, y de su Cristo, es decir, del ungido del Padre, de Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí nuevamente vemos que se hace referencia al Padre, indicándolo como el Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y el que ha de venir, ¿no? Fíjense, Apocalipsis 15.3, ¿no? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En este versículo, Dios hace referencia al Padre porque Cristo está identificado como el Cordero, ¿no? Y Señor Dios Todopoderoso hace referencia al Padre. En ese sentido dice, grandes y maravillosas son tus obras. Jesús le dijo al Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿no? Está hablando del Padre. Y en Apocalipsis 21:22 dice, y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí nuevamente tenemos identificado al Padre como siendo el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, a la pregunta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, ¿quién es el que era y el que debe venir? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el Señor de Apocalipsis 1:8? Es el Padre. Eso explicando ese versículo con otros versículos ahí mismo de Apocalipsis, ¿no? Pero naturalmente nos surge la siguiente pregunta, ¿no? Que la vamos a leer, pero antes de eso leamos la cita siguiente. El Dios Todopoderoso que creó al hombre por medio de Jesucristo invita a toda alma a que lo pruebe y vea que recibirán todos los que así hagan. Ellos son probados y afligidos y en conformidad con la voluntad de Dios comprenden cuál es la buena voluntad de su Creador, agradable y perfecta. El Dios Todopoderoso aquí hace referencia al Padre, no hay duda respecto de esto. Pero habiendo visto eso, nos cabe la siguiente pregunta, ¿no, Jonathan? ¿Es también Cristo el alfa y el omega? Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí entonces se levanta la duda, ¿no? ¿Quién era el que habló con Juan para dar este mensaje a las 7 iglesias? Evidentemente es Cristo. Y Cristo aquí se identifica como el alfa y la omega. ¿Y cómo resolvemos esta, ¿verdad? No quiero llamarle contradicción, pero podría a simple vista parecer una aparente contradicción. Pero si seguimos leyendo nos daremos cuenta de lo siguiente. Próximo textos, Daniel. Es también todopoderoso, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cristo es el alfa y el omega, o comparte, podríamos decir, estos mismos nombres que se le atribuyen a Cristo, ¿no? A Dios, discúlpame, al Padre, este sustantivo. Aquí vemos Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí tenemos Cristo como el Dios fuerte y Cristo como el Padre eterno, ¿no? Que normalmente son, podríamos decir, sustantivos que se atribuyen directamente a Dios. Pero ¿por qué Cristo también podríamos decir que comparte este sustantivo de Dios, este nombre de Dios? ¿Por qué Cristo comparte el nombre de Dios? Si le seguimos leyendo, dice Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí comienza Cristo, ¿no? A establecer todo lo que tengo, todo el poder que tengo, lo he recibido. ¿Lo he recibido de quién? De mi Padre. O sea, Cristo recibe toda potestad de su Padre. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 19, y aquí nos da como una razón, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Verdad? Así que hasta cierto punto estamos estableciendo que al Padre le agradó que en él, en Cristo, habitase todo lo que es la plenitud, en la plenitud de Dios. Hay un texto que no está citado, ¿verdad? Quiero simplemente mencionarlo brevemente antes del último texto que tenemos, que se encuentra también en Hebreos capítulo 1, donde dice que Cristo heredó un nombre del Padre. Evidentemente Cristo hereda del Padre hasta el nombre, por ponerlo en perspectiva. Y tenemos un último texto, Daniel, si quiere. No, ¿quieres mencionar algo sobre eso? Adelante. Sí, no, y justamente cuando mencionaste el texto de Hebreos, me vino ahí el contexto mismo, dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, por la palabra del poder del Padre, es decir, él recibió el poder del Padre y sostiene absolutamente todas las cosas. Ahí lo tenemos a Cristo como también habiendo recibido todo el poder de Dios, ¿no? Y también me acordaba de 1 de Corintios capítulo 15, que dice que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, exceptuando aquel que le puso las cosas bajo sus pies, es decir, absolutamente todo fue puesto bajo sus pies, bajo su control, bajo su dominio. Es decir, en ese sentido también Cristo es todopoderoso, pero porque al Padre le agradó, porque el Padre le dio. Y ahí... mira, estaba justo acá, ¿no? No te preocupes, tranquilo. Pero es justo eso, ¿no? Todo el poder que tiene Cristo es recibido de su Padre. Así y este sustantivo que Cristo comparte juntamente con su Padre, pues lo heredó, lo recibe del Padre, porque al Padre le agradó, porque el Padre quiso, porque el Padre le plació poner bajo Cristo todo, la plenitud de lo que es Dios. Uh-huh. Y la segunda pregunta nos dice en qué sentido el Padre es el alfa y el omega, ¿no? Y nosotros leemos, quizás este es un versículo clave, ¿no? 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, es decir, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios en la época de Pablo y hoy también, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿En qué sentido el Padre es el alfa y el omega? En el sentido de que el Padre es el origen de todas las cosas. Dice, del Padre proceden todas las cosas. Él es la fuente. En ese sentido, ¿no? Él es el alfa. Y aquí me viene a la memoria la cita del deseo de toda la gente, ¿no es cierto? Que dice que la gloria de Dios consiste en dar.
todas las cosas, o sea, se las dio a Cristo ¿para qué? Para que las diera, ¿no? Y después vuelve como una marea en el circuito de beneficencia el agradecimiento, la honra, la gloria y el honor. Entonces, en ese sentido, él es el alfa, el principio del circuito, y termina siendo el destinatario final en el agradecimiento, en la alabanza y en la gloria. Viene a ser el omega, ¿no? Isaías 41:4, hablando del Padre, dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahí de vuelta tenemos, ¿no? El primero y con los postreros, ¿no? El alfa y el omega. Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, ¿no? Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, es decir, el Redentor de Jehová, ¿no? El Redentor de Jehová no en el sentido de que redime a Jehová, sino en el sentido de que es el Redentor que es enviado de Jehová, ¿no? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Mira, recién ahora por primera vez lo estoy viendo, perdón que interrumpa, ¿no? Que corte. Es como que Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, ¿no? Como que Jehová de los ejércitos es el Redentor, ¿no? Está hablando de Cristo, parecería. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Yo soy el alfa y el omega. Ahora, lo interesante es que esto lo dice el Padre, pero ¿quién lo dice? Lo dice el Hijo, ¿no es cierto? Porque el Hijo es el medio, es la palabra de Dios. El Hijo es el que lo da a conocer, ¿no? Y así es como en este versículo podemos ver que el Padre es el origen y es la fuente de absolutamente todo, y Él es el que dice, yo soy el alfa y el omega. Y Cristo, que hereda todas las cosas del Padre, y es el que anuncia y revela la verdad del Padre, anuncia y dice eso, ¿no? Yo soy el alfa y la omega. Así es. Interesantísimo, Daniel. No sé tú, pero la sensación que me da este capítulo es como la que a veces, como la del engaño, cuando uno se come algo disque para matar el hambre, pero lo que hace es que te da más hambre aún. Sí. Pues siento que esta pequeña porción me dio más hambre de querer saber de continuar, ¿no? Lo que va a continuar de esta lección y nada, continuará, ¿no? Amén. El propósito que así sea. Agradecido, ¿no? Por los que se conectaron en vivo, también por aquellos que van a estar viéndonos grabados, pero independientemente, creo que la sensación la podemos compartir, ¿no? Una sensación de querer seguir aprendiendo de lo que el Señor nos quiere dar y más de esta revelación. Así que ya saben, si Daniel, no sé si quieras comentar algo más sobre la lección per se, pero la próxima semana nos encontraremos nuevamente para discutir ahora nuestra lección número 2, que es la presentación de Jesucristo, y seguiremos, ¿verdad?, abundando o ampliando sobre Apocalipsis capítulo 1 a partir del versículo 9. Dicho eso, creo que ya nos podríamos despedir, pero antes voy a pedirle que todos aquellos que puedan me acompañen en reverencia para concluir con una oración. Oremos. Amante Padre, gracias por tu bendición, gracias por la revelación que nos has dado, la revelación de Cristo, a fin de que tu gozo pueda ser completo en nosotros mediante el proceso de salvación. Y pido de manera especial que a cada persona que se ha acercado con expectativas de entender y conocer quizás este libro que por mucho tiempo se ha entendido por complejo y a veces hasta innecesario, que podamos recibir la bendición que tú has prometido en tu palabra, que hemos de ser bienaventurados al leer, oír y guardar lo que tú has querido para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu escriba estas palabras en nuestro corazón, que vivifique nuestra vida a fin de que podamos convertirnos en siervos tuyos y portavoces de esta revelación para que otros también puedan conocerte. Gracias, Padre, por tu bendición. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga mucho. Nos veremos pronto. Así es. Gracias, Jonathan. Feliz sábado a todos. Buenas noches y nos estamos viendo. Chao. Así. Chao a todos. Chao.